Yo estoy, por supuesto, junto con el TACA en este Centro Cultural Padre Mujica, que es nuestra unidad básica en La Plata. Realmente muy conmovido con la presencia de mi amiga y compañera Ofelia, a quien nuevamente vamos a aplaudir. En ella, en Ofe, en Ofelia viene de una operación. Troglio no la pudo poner en primera. La operación de cadera está recuperada y viene al acto del Día de la Militancia, porque es una gran militante. Nuestros compañeros, la militancia en este aluvión histórico que es el peronismo, nos encuentra jóvenes siempre con ganas de estar en el conjunto, de generar los encuentros, de recuperar nuestra fecha, pero no para ponerle una vela al almanaque, sino nosotros recuperamos la fecha en proyección de todo lo que viene, de todo el futuro, toda esa mística que lograron los compañeros, que somos nosotros cuando no existíamos, porque hay una sucesión de sensibilidades que se van transmitiendo en nuestra familia, en nuestros barrios, en la tradición oral. Esos cánticos que recién Solange planteaba. Claro, Lanús se había desafiado y Perón va a volver cuando él quiera, no cuando la dictadura le ponga la fecha. Ese cántico se parece mucho al juego que hace Julito Rivero con Monroy contra el Tula. Digamos, ¿no? La solemnidad de un despacho del Ministerio del Interior con la irreverencia del Tula, dándole al bombo y volviendo a Perón. Yo hoy recordaba con Vito y con Martín García el otro cántico que era, por supuesto, en términos de la mar estaba serena, o sea, se está poniendo de moda tirar gorilas al mar, Lanús, que es precavido, está aprendiendo a nadar. Una poética muy linda, muy pueril, muy profunda, pero sin ningún tipo de descalificación, sino por la positiva. Y Perón volvió y el pueblo estaba feliz. Y Ofelia fue protagonista de ese retorno. Estuvo, mirá vos, con Cristina, con nuestra presidenta, en Ezeiza. Es una maravilla. Es una maravilla. Mirá vos, sentía los tiros, veía los tiros y Ofe iba donde iban los tiros y la tuvieron que correr. Pero fíjense si no es así, como las familias, nuestras familias, nos van poniendo en dimensión histórica y con proyección de futuro. Nada más cierto que esto, que Ofelia con nuestra presidenta en el retorno de Perón, en ese hecho histórico, y nunca más vigente que nuestra presidenta transformando la patria como lo soñó Perón y como lo soñó Evita. Y los pibes que llegan a la política y que hoy tienen 15, 14, 16 años, serán los Néstor y Cristina, los Perón y Evita de las futuras décadas. Estos se van amasando en nuestros barrios, en nuestros hogares, en la profundidad que tiene nuestra historia, en una historia de verdad, en la cultura popular que va contando esas historias, esas anécdotas, y que uno se hace cargo de todas esas juntas y que nos va formando más ciudadanos, más peronistas, más patriotas. Entonces, es una maravilla que Ofelia esté acá y que nos dé esas pinceladas de la historia de su familia, de su hija. No puede haber una presidenta sin una familia, una presidenta como la que tenemos, sin la familia en donde amasó el peronismo y donde aprendió a interpretar esa lucha popular. O sea, que agradecidos a Tolosa, agradecidos a La Plata y agradecidos a Ofelia y a Cisel, en donde... y al papá de Ofe. Por eso toda una lucha. La historia no empieza cuando uno llega. La historia es la que nos da el continente en donde tenemos que desenvolvernos. Miles de anécdotas, de cosas muy sensibles. Yo recuerdo ese 17 de noviembre, yo soy del 64, o sea que tenía
8 años, en el 72. Y lo recuerdo con absoluta claridad, como recuerdo así el Cordobazo, con menos años, por supuesto, y como recuerdo el 1970 el secuestro de Aramburu. Voy recordando esas historias porque en la familia se vivía con mucha intensidad. No eran cuestiones que aparecían en la tele, sino eran cuestiones que se vivían en la familia y en el barrio. Y el retorno de Perón, por supuesto, con un viejo que le dice a la vieja que no va a ir porque la vieja tenía miedo, y a las 4 de la mañana el viejo desaparece y se va a buscar al general. A mí me extrañó esa discusión en la noche. No, no vayas. Y él me quería llevar a mí. Y el viejo me entrega, dice, bueno, no lo llevo, Gabriel. Bueno, yo tampoco voy, dijo. Y en la madrugada se piantó y se fue a buscar al general. Y por supuesto la alegría, claro que sí, la alegría después del retorno y lo que fue, recién veíamos esas imágenes de Gaspar Campos. Estaba el cafetero, un cafetero de bigotes, lo veíamos ahí en Gaspar Campos. Después, cuando hicimos este documental en la facultad, estaba vendiendo café en la Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, y estaba igual, solamente con 20 y pico de años más. Y ahí recordamos con el cafetero esas historias de lo que era la puerta de la calle Gaspar Campos ahí en Vicente López. También recuerdo al restaurante Nino. Claro, que se hacían las cenas que no llegaban a los postres. No llegaban a los postres porque empezaban a tirar con todo la hora de los pueblos. Bueno, porque Lanús se cambia, de no le da el cuero al gran acuerdo nacional, es prácticamente en un instante, cuando ve que todo es inevitable y que Perón iba a volver, quiere fundar el gran acuerdo nacional. Y Perón es muy claro, ahí no lo decía, pero cuando le plantean el gran acuerdo nacional, dice, estaba destinado a fracasar, porque está solamente creado para salvar a las Fuerzas Armadas, y lo que hay que salvar es el país. Por eso fracasa ese armado grosero de Lanús, que se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Bueno, Perón es mucho más que todo eso, viene un hombre, un cuadro político, un político de raza, había roto la historia, quebrado la historia cuando emergió el 17 de octubre, ahí con María y con tantos compañeros que salieron de los frigoríficos, haciendo ese 17 de octubre, y la oligarquía amasó durante muchos años, del 17 de octubre hasta 1955, 10 años, fueron avanzando la venganza. Esa venganza fue madurada en silencio, con el odio que solamente esos sectores de la oligarquía pueden expresar, y por eso hicieron un golpe de Estado funesto. Recién hablábamos con Giselle que las tomas muestran a los aviones con el Cristo vence. No es una fantasía del mito popular. Aquí enfrente, durante muchos años, estuvo Monseñor Plaza. O sea que el Cristo vence estuvo en la Catedral de La Plata durante muchos años. Habrá que mirar con mucho detenimiento si no sigue estando. Pero estuvo. Y en el Sagrado Corazón García Alonso, que no permitía las vistas de Vita. Por eso, todo el sector amasó la represión. Salvador Ferla lo dice con mucha claridad en el libro Mártires o Verdugos. Mártires y Verdugos. Donde muestra a las claras que la oligarquía fue amasando el escarmiento durante tanto tiempo. Y después lo que planteaba el TACA, la resistencia heroica, por supuesto, el emblema Felipe Vallés en el año 62, pero en febrero del 56 se dicta el decreto 4161, en donde se prohíbe nombrar a Perón, a Eva Perón, a la simbología. Y yo creo que todavía estamos con una huella psíquica que se enmarca en ese decreto. Porque cuando hay un compañero que explícitamente muestra la adhesión al proyecto, parece que estuviera transgrediendo, parece que estuviera cometiendo una grosería. Critican a los relatores de Fútbol para Todos y dicen una palabra, porque la matriz epistemológica de la censura está vigente con ese 4161. Se puede decir cualquier cosa en contra, pero no se puede decir nada a favor, porque parece que hay que ocultar la reflexión si estamos a favor del proyecto de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina. Si lo decimos, cometemos una grosería. Si estuviera vigente el decreto 4161, nos mandan a declarar.
Por eso es muy duro la construcción cultural que se llevó adelante a partir de 1955. Hasta hoy todavía nos dura el envión de esa brutal censura, que por supuesto a la censura le siguió la muerte, a la desaparición, la muerte, la tortura. Fue brutal y heroica la resistencia de los años 60, de los veteranos que hoy peinan canas, que resistían con los compañeros, como planteaba Norberto Galazo, poniendo un caño, era casi una simbología. Caño era un pedazo de caño con algún petardo adentro. Esos caños o botellas, eran cosas muy artesanales. Ya Coco ya está en la ciencia, ya está en el balseiro de la resistencia. Pero digo, cosas muy, muy cotidianas que lograron horadar el régimen de la dictadura militar. Y llegamos a ese 17 de noviembre de 1972 con la gran participación del pueblo. Llegó el avión, estaban con una brutal represión, se habían tomado las guardias de la autopista Richeri y pudo llegar el pueblo, aún con esa represión. La lluvia vino a auxiliar y por eso disiparon los gases lacrimógenos que se tiraron por miles, por cientos, porque realmente fue brutal esa represión en 1972. Pero el quiebre en la historia se pudo producir. Y bueno, a partir de esa llegada del general, la oportunidad de recuperar la democracia. El 11 de marzo las elecciones, con la proscripción del general Perón, pero rápidamente con Cámpora en el gobierno, Perón en el poder, un leal como Héctor J. Cámpora renuncia para permitir las elecciones y nuevamente el general Perón, con más del 60% de los votos, vuelve a ser el presidente de la nación, un hombre que, por supuesto, un patriota, que ya estaba grande y que no le dio la nafta, no le dio el físico, no pudo terminar su mandato por esas cuestiones de la salud. Lamentablemente murió en el ejercicio de la presidencia. Pero tuvo que venir otro patriota después de un tiempo, que fue Néstor, a recuperar todo lo que el general había expresado en política, en sensibilidad, en racionalidad, a construir esa agenda latinoamericana, a pelear con los imperialismos, a poder darse una lógica desde el tercer mundo, desde la lógica de la tercera posición, desde nuestra integración continental, desde la justicia social, desde la inclusión, desde el desendeudamiento. Son políticas simétricas. En donde está la asignación universal, antes había una máquina de coser, de Evita, donde están un niño de guardapolvo blanco que iba a un colegio en la década del 40 y del 50, están las aulas pobladas de compañeros, de niños que van a las clases, donde está la jubilación, está la Constitución del 49 marcando los derechos. Entonces, hay una continuidad. Esa continuidad parecía que se había roto en los 90, producto de la frustrada recuperación de la democracia en el 73, producto de los episodios y de la muerte del general y las 3A, que eran las 3 armas, producto de las políticas neoliberales que después siguieron a la recuperación de la democracia. Tuvo que llegar Néstor, digamos, un patriota. Yo recuerdo siempre lo que, junto con el Beto Surey, leímos cuando no nos conocíamos, como si nos conociéramos, ¿no?, de toda la vida. Pero estuvo esa nota en el diario Clarín de los años 80 y pico, donde el cafetero había perdido los termos y el cronista le va a hacer una nota a Palermo porque Juan Esteban había perdido los termos. Y le dice, ¿y cuándo se va a recuperar? ¿Cómo se va a recuperar usted sin su herramienta de trabajo? Y dice, cuando vuelva Perón. Pero Perón murió hace 10 años. No, este Perón, otro Perón. Cuando vuelva un Perón, esto va a cambiar. Y el Beto, nosotros nos agarramos a esa nota del diario Clarín como un fierro caliente en el mar, porque
el tucumano cafetero expresaba lo que nosotros sentíamos, y el Beto, que tiene el talento inconmensurable de la creación, escribió esa maravillosa obra de Juan Esteban. Y cuando nos encontramos, dimos el origen de lo que nos había movilizado a ambos compañeros, al Beto como poeta y a los compañeros de la universidad como militantes, donde expresábamos que ese cafetero tenía la sabiduría de todo un pueblo. Y no me cabe duda que tenía razón el cafetero y que Néstor es el Perón de este tiempo, el que le devuelve los termos a Juan Esteban. Así que es mucho lo que tenemos para construir, lo vamos a hacer siempre con la memoria, siempre con la memoria. Son los gorilas los que no quieren que recuperemos la memoria, porque así ellos pueden repetir los mismos errores de antes, sin que nadie los cuestione. Porque, ¿cómo van? Si nosotros no tuviésemos memoria y nos quieren volver a un plan como el de Martínez Dios, como el de Cavallo, como el de Krieger Bacena, como el de Alzogaray, como el del Previch, primero de Rojas y Aramburu, y nosotros lo aceptamos mansamente, es porque no hemos aprendido absolutamente nada. Entonces, nosotros vamos a la historia para que no nos pongan la ecuación de las políticas que nos hicieron descender. Nosotros vamos a la historia para no repetir esos errores y para construir una agenda de futuro. Hoy la integración latinoamericana está en el primer plano. Hoy reaccionamos con muchísima fuerza cuando vemos lo que ocurrió en México. Vemos lo que ocurrió en el estado de Guerrero, nos ocurrió a toda América Latina. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que advertir quiénes son los que miran para otro lado. Son los mismos medios hegemónicos del imperio, son los mismos medios hegemónicos de Occidente que ocultan la tragedia de lo que ocurrió en el estado de Guerrero, con 43 estudiantes asesinados, masacrados por sectores de policía comunal. Nosotros también tenemos que mirar a México cuando eso ocurre, porque ahí están pidiendo la unificación, del mando. Hay dos policías comunales, una le entrega a la otra, a los chicos, y se produce la tragedia, supuestamente en un conflicto de carteles. Pero eso le pasó a América Latina, nos pasó a nosotros. Los medios del imperio lo han ocultado. Por eso Telesur, nuestro Canal 7, la televisión rusa, permanentemente subraya lo que ocurrió en México. Pensemos nosotros qué hubiese ocurrido con la prensa si estos 43 muertos hubiesen sido en Bolivia, hubiesen sido en Brasil, hubiesen sido en Ecuador, hubiesen sido en Venezuela. Pensemos solamente por un minuto lo que hubiera ocurrido. Como ocurrió en un país de la Alianza del Pacífico, la cobertura es sistemática. Bueno, nosotros no queremos que haya muertos en ningún lugar del mundo, por supuesto, en ningún lugar del mundo y mucho menos en nuestra América Latina. Por eso, más unidos que nunca. México podrá formar parte en su estado de la Alianza del Pacífico, pero el 85% de los mexicanos quieren y son latinoamericanos, como los 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos son latinoamericanos. Y nuestra presidenta predica la patria grande en todo ámbito, internacional y nacional, y esa es la agenda de futuro que tenemos que construir, como planteaba el TACA. El próximo presidente tiene que ser el emergente que diga nuestra presidenta, que es la líder de este proyecto. Dejará su cargo, pero no termina su liderazgo. Y construiremos entre todos esa agenda de patria grande, en honor a este genio que fue Perón, que diseñó esa tercera posición que se hizo realidad en el Mariscal Tito, en Nerú, en Gandhi, en los compañeros en Mao, en los compañeros que en la década del 60 le dieron forma a esa concepción del mundo donde nos salvamos entre todos y no se salva nadie. Construiremos esa agenda, la de Perón, que fue la de San Martín, la de Artigas, la de los viejos intelectuales de Hernández Arregui, de Puigros, de Marechal, de Discépolo, de Mansi, pero también la de Néstor y de Cristina y la de miles y miles de pibes que militan en nuestra patria grande para abrazarnos en la unidad que nos da pertenecer a este sector del mundo, con hermanos bolivianos, hermanos peruanos, hermanos chilenos, hermanos paraguayos, hermanos brasileños, hermanos uruguayos,
hermanos colombianos, hermanos venezolanos, que no vengan esas prédicas de discriminación. Nuestro país es un país que se ha nutrido en la diferencia y en la pluralidad, abierto a todos los sectores del mundo, los que cruzaron la mar y los que vinieron a buscar un horizonte desde América Latina a nuestras tierras como nuestros hermanos del interior. Más unidos que nunca, como dice nuestra Constitución, hombres de buena voluntad trabajando por la justicia social, por la inclusión, por la industrialización, por defensa de los puestos de trabajo. Hoy, en este 17 de noviembre, con Giselle con nosotros, con Ofelia con nosotros, y cuando están todos los compañeros de La Plata en la agrupación Padre Mujica, más con la presencia de ambas compañeras, aquí está nuestra presidenta, porque también estuvo en esas imágenes históricas. Y una compañera con esa familia que haya estado en ese lugar, por supuesto que nos da toda la garantía para seguir transformando, ya no solamente la Argentina, sino para poner esa voz peronista en el mundo. Vamos, compañeros, celebremos el Día de la Militancia con la bandera bien arriba y el orgullo de pertenecer a este movimiento. El compañero Gabriel Mariotto.